Con 110 días de embarazo, su esposo de repente le exigió dividir los gastos al 50%. Todo, desde las consultas prenatales hasta el parto en el hospital, tendría que pagarlo ella de su propio bolsillo. Ella no montó ninguna escena. 4 días después, cuando él vio su vientre plano, se quedó paralizado del shock. ¿Dónde está el bebé? Firma esto. Santiago deslizó una hoja impresa sobre la mesa hacia ella y Mena. Su voz era tan casual como si estuvieran decidiendo qué pedir para cenar. A partir de ahora, los gastos del hogar, incluyendo tu atención prenatal y las facturas del hospital por el parto, se dividirán exactamente al 50%. Ximena bajó la mirada con la mano apoyada sobre su vientre ligeramente abultado. Con algo más de 3 meses de embarazo, apenas empezaba a sentir los movimientos más leves. Se le helaron las yemas de los dedos. La cálida luz amarilla de la lámpara del comedor iluminaba las letras negras y gruesas en la parte superior de la página. Acuerdo de separación de bienes postnupcial. Era cegador. Levantó la vista hacia su esposo de 3 años. Santiago llevaba una camisa de vestir que ella le había comprado el mes anterior. El puño tenía un botón que ella misma le había vuelto a coser. Su expresión estaba completamente vacía, como si estuviera afirmando una verdad universal. ¿Por qué? Oyó Ximena salir de su propia voz. Sonó sorprendentemente tranquila. Santiago se ajustó las gafas de montura metálica por el puente de la nariz. He investigado. El embarazo es un proceso biológico personal. Tener este hijo es tu decisión. Yo aporté la mitad de la genética, así que pagaré la mitad de las necesidades básicas del niño cuando nazca. Pero las facturas médicas, tus suplementos alimenticios y el sueldo que pierdas por la incapacidad por maternidad, deberían ser responsabilidad tuya. Esta es la forma moderna y equitativa de gestionar las finanzas en un matrimonio. Ximena soltó una risa suave, tomó el acuerdo y lo leyó con atención. Las cláusulas eran increíblemente detalladas. Revisiones prenatales divididas al 50%, sala de parto del hospital dividida al 50%, asesora de lactancia o niñera nocturna dividida al 50%, pañales y fórmula divididos al 50%. Incluso había una cláusula que decía explícitamente que cualquier pérdida de ingreso sufrida por la parte B, Ximena, debido al embarazo, sería asumida únicamente por ella. Estoy embarazada de 110 días, dijo ella, doblando lentamente el papel. Entonces, lo que estás diciendo es que durante los últimos 110 días, mientras vomitaba cada comida, pasaba noches en vela con calambres en las piernas y me sacaban sangre 7 veces, no me compensaste por nada de eso. Su voz seguía siendo suave. Y ahora me dices que durante el resto de este doloroso proceso tengo que pagar la mitad de la factura. Santiago frunció el ceño. Ximena, no te pongas sentimental. Esto se trata de racionalidad e igualdad. Está bien. Ximena sacó una pluma de su bolso. En la línea de la firma escribió su nombre con fluidez. Su caligrafía era pulcra, sin un solo temblor. Le deslizó el acuerdo de vuelta. Lo he firmado, dijo. Desde hoy, como tú quieres, al 50%. Santiago pareció desconcertado por lo fácilmente que había aceptado. Se quedó inmóvil un segundo antes de que su rostro volviera a la normalidad. Bien que lo entiendas. Por cierto, mi madre viene este fin de semana. Asegúrate de cocinarle su barbacoa favorita. Guarda el ticket del supermercado y me mandas la solicitud de mi mitad por transferencia. Ximena no dijo ni una palabra. Se levantó, tomó su cardigan de punto del respaldo de la silla y se lo puso despacio. Luego sacó el celular, abrió la calculadora y tocó la pantalla unas cuantas veces. Llevamos casados 3 años. Te he comprado 11 camisas de vestir, 6 corbatas de seda y 3 trajes a medida. El total asciende a 100,000 pesos. Tú me has comprado un collar y 2 bolsos por un total de 35,000 pesos. La diferencia es de 65,000 pesos. Según tu principio del 50%, me debes 32,500. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. ¿Ahora te vas a poner dramática con esto? ¿No fuiste tú quien aceptó dividirlo? Ximena cerró la aplicación de la calculadora con una sonrisa suave. Voy a imprimir un registro detallado de nuestros regalos y gastos matrimoniales. Te lo daré esta noche. Además, los ingredientes de la barbacoa costarán unos 200 pesos. Envíame 600 por transferencia. Voy arriba a descansar. La cita con el médico me ha dejado agotada hoy. Se giró y salió del comedor. Sus pasos eran ligeramente inestables. Al llegar al rellano de la escalera, se detuvo y miró a Santiago. Él estaba mirando fijamente el acuerdo firmado, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Ximena se tocó el vientre. El bebé dio un pequeño movimiento, como si le respondiera.
No tengas miedo, mi amor, susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Mamá está aquí. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Ximena y Santiago habían sido novios desde la universidad. Ella era la estrella de la carrera de diseño en la Ibero. Él era el mejor estudiante del departamento de finanzas del ITAM. Su romance universitario había sido idílico. Estudiaban juntos en la biblioteca, se tomaban de la mano bajo los jacarandas en flor. Ella le tomaba apuntes. Él le llevaba café durante sus desveladas en el taller. El año en que se graduaron, Santiago se paró en medio de la explanada principal del campus, rodeado de estudiantes, y se arrodilló. Ximena, cásate conmigo. Te juro que te trataré como una reina por el resto de mi vida. Ximena, llorando, asintió y, entre los vítores de la multitud, dejó que le pusiera un modesto anillo de diamantes en el dedo. En aquel entonces, ella creyó que había encontrado al hombre al que podía confiarle su vida. El primer año de matrimonio fue realmente dulce. Santiago consiguió trabajo en un banco de inversión en Santa Fe, y Ximena trabajaba en un estudio de diseño boutique en Polanco. Alquilaron un pequeño departamento en la colonia Condesa. Cocinaban juntos todas las noches, veían películas los fines de semana y planeaban ahorrar para una casa en el sur de la ciudad, tener 2 hijos y adoptar un solo Itzcuinto. ¿Cuándo empezó el cambio? Tal vez fue después de que Santiago ascendiera a vicepresidente. Tal vez fue después de que su madre, la señora Montes, se mudara desde Puebla para vivir con ellos. O quizá incluso antes, cuando empezó a quejarse de que los productos de cuidado facial de Ximena eran demasiado caros. O cuando llamó a sus cursos de actualización en diseño una pérdida de dinero. O cuando refunfuñó porque ella enviaba dinero a su padre enfermo, murmurando, tu familia siempre tiene tanto drama. Pero Ximena siempre se decía que el matrimonio requería compromiso. El trabajo de él era muy estresante. Ella tenía que ser comprensiva. Hasta que se quedó embarazada. El día que se enteró, preparó feliz una cena enorme y esperó a que él llegara a casa. Él no cruzó la puerta hasta las 10 de la noche, apestando a tequila caro. ¿Embarazada? Ah, bueno, supongo que vamos a tener un hijo, dijo él, tirando el saco del traje sobre el sofá. Pero déjame dejar una cosa clara desde el principio. El trabajo está de locos ahora mismo. No tengo tiempo para sentarme en salas de espera para ultrasonidos. Puedes encargarte tú sola, ¿verdad? La sonrisa de Ximena se congeló. Ah, y mi madre dijo que no puedes ponerte delicada solo porque estás preñada, añadió él. Ella trabajó un turno de 12 horas en la fábrica el día antes de ponerse de parto conmigo. No te quedes tirada en la cama. La casa todavía hay que limpiarla. Esa noche, Ximena permaneció despierta en la cama, mirando el techo hasta el amanecer. Las náuseas del primer trimestre fueron brutales. Vomitaba constantemente. Santiago, quejándose del olor en el baño principal, se mudó a la habitación de invitados. Su madre supuestamente se había mudado para cuidarla, pero en realidad solo se quedaba mirando el vientre de Ximena todos los días, sermoneándola sobre que tenía que ser un nieto varón y confiscándole todo el maquillaje y las cremas, asegurando que los químicos dañarían al feto. Ximena lo soportó. Seguía pensando que cuando naciera el bebé las cosas mejorarían, que cuando Santiago viera a su hijo, su corazón se ablandaría y volvería a ser el chico amable con el que se había casado. Pero ahora, este acuerdo financiero del 50% fue como un balde de agua helada que la despertó por completo. El día después de firmar el acuerdo, Ximena fue a trabajar como siempre. Llevaba 5 años en Aura Diseño, ascendiendo de asistente junior a diseñadora principal. Después de quedarse embarazada, su jefa, Valentina, le había reducido amablemente la carga de trabajo, dejándola centrarse únicamente en los bocetos en lugar de ir a maquiladoras o tratar con clientes exigentes. Ximena, te ves fatal, dijo su asistente, Sofía, mientras le entregaba un vaso de agua tibia. ¿Han empeorado las náuseas? Estoy bien. Ximena tomó el agua y forzó una sonrisa. Sophie, hazme un favor. Empaca todos los objetos personales de mi oficina y llévalos a escondidas a mi coche. Que nadie te vea. Sofía parpadeó. Ximena, ¿estás? Voy a tomar una licencia. Ximena sacó una carpeta gruesa de su cajón. Dale esto a Valentina. Dile que son mis borradores de diseño. Es suficiente para cubrir los proyectos de los próximos 3 meses. Pero tu incapacidad por maternidad no es hasta dentro de varios meses. Haz lo que te digo. Ximena le dio unas palmaditas en la mano a Sofía con una mirada dulce pero decidida. Y si alguien viene a preguntar, diles que renuncié y que no tienes ni idea de dónde estoy. Entendido. Aunque estaba confundida, Sofía asintió con energía. Ximena encendió la computadora e inició sesión. Además, tenía una cuenta separada con dinero que sus padres le habían regalado antes de la boda. Santiago no tenía ni idea de cuánto tenía realmente porque nunca se había molestado en preguntar.
calculó los totales. Era más que suficiente para mantenerse durante mucho tiempo. Luego abrió su correo electrónico y redactó un mensaje para el departamento legal de uno de los mejores despachos de derecho familiar de la ciudad. El asunto decía: consulta legal sobre acuerdo de divorcio y división de bienes. Hizo clic en enviar. Después de hacer todo esto, Ximena se recostó en su silla ergonómica y acarició suavemente su vientre. Bajo su suéter holgado, la barriga empezaba a notarse. Nos vamos de este lugar. Bebé susurró. Nos vamos a algún sitio sin frialdad, sin cálculos, a un lugar donde solo haya amor. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago. Cena del departamento esta noche. No volveré a casa. Asegúrate de imprimir una copia del acuerdo de ayer. Mi madre quiere leerlo. Ximena miró la pantalla durante unos segundos. Respondió con una sola palabra. Ok. No imprimió el acuerdo. En su lugar, tomó un taxi a un despacho de abogados de alto nivel en Paseo de la Reforma. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Montes? La licenciada Robles, una abogada de mirada aguda con traje sastre, se ajustó las gafas. Según el acuerdo que me ha proporcionado, que su esposo exija una división al 50% durante su embarazo puede argumentarse claramente como abuso financiero y como motivo de ruptura irreparable del matrimonio. Pero los divorcios contenciosos llevan tiempo, especialmente estando embarazada. Lo entiendo, dijo Ximena, sentada frente a ella con una postura perfectamente serena. No busco presentar una demanda ahora mismo. Necesito una estrategia integral. ¿Cómo reunir pruebas? ¿Cómo hacer valer mis derechos? Y, lo más importante, ¿cómo garantizar que obtenga el 100% de la custodia de mi hijo? ¿Tiene los medios económicos para criar al niño de forma independiente? Sí, Ximena sacó los estados de cuenta bancarios de su bolso. Tengo una carrera estable y ahorros sustanciales. Tengo una propiedad a mi nombre de antes del matrimonio, y mis padres me apoyan completamente. ¿Y su esposo? Ximena hizo una pausa. Trabaja en banca de inversión. Sobre el papel parece glamuroso, pero en realidad está profundamente comprometido. Ya he reunido material que demuestra que ha violado normas de las políticas de la empresa en varias de sus cuentas. No es apto ni financiera ni moralmente para ser tutor. La licenciada Robles la miró con auténtica sorpresa. ¿Se ha estado preparando para esto? Ximena sonrió levemente. No era una chica ingenua. Había empezado a prestar atención la primera vez que Santiago hizo un comentario cruel sobre su padre enfermo. Había tomado fotos discretamente de sus estados de cuenta bancarios, cuando él empezó a desviar en secreto fondos matrimoniales a la cuenta de su madre. Lo había grabado cuando llegó borracho a casa y presumió de maquillar las cuentas en una gran fusión corporativa. Antes pensaba que nunca tendría que usar esas cosas, pero ahora agradecía a su yo del pasado haber mantenido la guardia alta. Además, Ximena sacó otro archivo de su bolso. Aquí hay un registro del abuso verbal y emocional de Santiago, y de su madre desde que me quedé embarazada. Incluye casos en los que intentaron obligarme a levantar peso, las restricciones alimentarias que intentaron imponerme y esta última coacción financiera. Necesito todo esto para asegurar la custodia y solicitar daños morales. La licenciada Robles pasó las páginas con una expresión cada vez más seria. Esto es muy completo, Ximena, pero debo advertirle que las batallas de divorcio son agotadoras. Está embarazada. Es posible que su cuerpo y su mente no puedan soportar el estrés. Puedo soportarlo. Ximena colocó las manos firmemente sobre su vientre. Sus ojos eran duros como el acero. Por mi hijo, puedo soportar cualquier cosa. Para cuando salió del despacho, el sol ya se había puesto. Ximena se quedó de pie en la bulliciosa acera y llamó a su madre. Mamá, voy a conducir hasta su casa para quedarme contigo y con papá por un tiempo. Sí, solo yo. No preguntes por qué todavía. Te lo explicaré cuando llegue. Solo, ¿podrías preparar la habitación de invitados, la que da al sol? Colgó y miró el horizonte de neón de la ciudad. El tráfico era un río de faros. Ella y Santiago se habían prometido un para siempre en esta ciudad. Ahora ella iba a enterrar esa promesa con sus propias manos. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su suegra. Ximena, Santiago me dijo que ahora ustedes dos están con eso del 50%. Así que tú pagas las compras de hoy por tu cuenta, ¿verdad? Hoy compré un buen pollo orgánico por 250 pesos. Me debes 125 y mañana voy al spa. Así que deja tu tarjeta de crédito sobre la encimera. Voy a reservarte un masaje prenatal mientras estoy allí. Lo dividiremos. Ximena escuchó en silencio. La tarjeta está en mi buró, dijo con voz uniforme. El NIP es el cumpleaños de Santiago. Use lo que quiera. En cuanto a las compras, le envío ahora mismo el dinero por transferencia. Así me gusta, dijo la señora Montes con suficiencia y colgó. Ximena abrió la app del banco,
transfirió 125 pesos y en la línea de concepto puso pago final. Guardó el teléfono y bajó a la estación de metro. El vagón iba medio vacío. Encontró un asiento y en el cristal oscuro de la ventana frente a ella, vio su propio reflejo. Su rostro estaba algo pálido, pero sus ojos brillaban de una forma notable. Puso la mano sobre su abrigo. El bebé se movió otra vez. Una onda suave. Solo unos días más, le dijo al bebé en silencio. Entonces, mamá te sacará de aquí. El tren rugió por el túnel. Desde ese día en adelante, la Ximena obediente y sufrida estaba muerta. Santiago no se dio cuenta de que Ximena no estaba hasta 3 días después de la firma del contrato. Al principio no le importó. Desde que se había quedado embarazada, su estado de ánimo había sido irregular. A veces daba largos paseos sola y volvía tarde a casa. Pero esta vez era diferente. No le había preparado el desayuno, no le había planchado el traje, no le había enviado ni un solo mensaje. «Mamá, ¿dónde está Ximena?», preguntó Santiago, ajustándose la corbata mientras entraba en la sala. La señora Montes estaba viendo un programa matutino sin molestarse en apartar la mirada. «¿Y yo cómo voy a saberlo? Tu esposa ahora actúa como si fuera de la realeza. Estamos dividiendo gastos, ¿no? Entonces no esperes que yo la atienda. Dejé unos Choco Crispies rancios en la encimera. Prepárate tú el desayuno». Santiago frunció el ceño. Entró en la cocina. En la isla había una caja de cereal medio vacía y un cartón de leche que olía un poco agrio. Cuando Ximena estaba allí, el desayuno eran huevos a la mexicana, pan tostado con aguacate y café de olla, distinto cada día. Perdió el apetito, sacó el teléfono y la llamó. «El número que usted marcó no está disponible». Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró, enviándole un mensaje. «¿Dónde estás? El vicepresidente organiza una cena esta noche en un restaurante de carnes. Tienes que venir bien vestida, no con esa ropa de embarazada vergonzosa de la otra vez». El mensaje se entregó, pero no obtuvo respuesta. Una chispa de inquietud cruzó la mente de Santiago, pero el estrés del trabajo la eclipsó rápidamente. Tenía una presentación enorme ese día, no podía llegar tarde. Mientras tanto, Ximena estaba sentada en la casa de sus padres en Cuernavaca, a 80 kilómetros de distancia. Su madre, Elena, la abrazaba llorando desconsoladamente. «Hija tonta, ¿por qué no nos dijiste que estaba sufriendo tanto?». No quería preocuparlos. Ximena le dio unas palmaditas en la espalda a su madre. «Está bien, mamá. Ya estoy en casa». Su padre, Ricardo, estaba sentado a la mesa de la cocina, furioso, fumando un cigarro. Sabía que ese junior de Santa Fe no valía nada. «Si no te hubieras empeñado en casarte con él». «Ricardo, déjalo ya», lo regañó Elena. Ximena se sentó a la mesa y aceptó una taza de leche caliente de su madre. «Solo necesito pensar cuáles serán mis próximos pasos». «¿Qué hay que pensar?». «Divorcio». Ricardo golpeó la mesa con la mano. «Ninguna hija mía va a dejarse maltratar así. Cuando nazca el bebé, yo ayudaré a criarlo. Puede que no seamos millonarios, pero tenemos más que suficiente para cuidar de nuestro nieto». A Ximena se le llenó el corazón. Sabía que sus padres la apoyarían, pero no esperaba que fueran tan feroces con eso. «El divorcio es seguro», dijo Ximena con calma. «Pero no podemos precipitarnos. Santiago es vicepresidente en un banco importante. Tiene contactos y una mentalidad cruel. Estoy embarazada. Estoy en una posición vulnerable. Si voy a divorciarme de él, necesito quitarle cualquier ventaja para que jamás pueda ir contra nosotros otra vez». Elena parecía preocupada. «¿Y el bebé?». «Custodia completa». «No va a ver a este niño», dijo Ximena con un tono absoluto, «y no pagará ni un centavo de pensión alimenticia porque en el fondo no querrá hacerlo. Ese acuerdo del 50% es la mejor prueba que tengo. Un hombre que le regatea a su esposa embarazada hasta el copago del médico no va a luchar por pagar una pensión». Ricardo guardó silencio un momento. «¿Cuál es tu plan?». Ximena sacó un sobre de su bolso. «Este es el borrador del acuerdo de divorcio que preparó mi abogada. Me quedo con el bebé y con los bienes que me corresponden por ley». Pero hizo una pausa. «Tengo pruebas incontestables de que ocultó bienes y registros de su abuso financiero y emocional durante mi embarazo. Esto es suficiente para destruir su credibilidad en los tribunales, pero una demanda se alargaría durante meses». «¿Puedes soportar eso ahora mismo?», preguntó Ricardo. «Por eso no tengo intención de ir a juicio de inmediato». Ximena miró a sus padres. «Necesito que me ayuden a montar una actuación». Santiago estuvo distraído todo el día. Durante una reunión importante, revisó el celular 5 veces. Seguía sin haber nada de Ximena. Después de la reunión volvió a llamarla. Seguía apagado. «¿Todo bien, güey?».
Tienes una cara terrible. Su compañero Javier se acercó a su escritorio. ¿Pelea con la esposa? No. Santiago guardó el celular y forzó una risa. Fue a visitar a sus padres en Cuernavaca. Seguro que allí la señal es mala. Cuernavaca. Javier lo miró raro. Santiago, solo digo que tu esposa está embarazada. Deberías estar más pendiente de ella. Cuando mi mujer estaba esperando, la llevaba en coche a todas partes. Me aterraba que resbalara y se cayera. Tú la malcriaste, resopló Santiago. No hay que consentir demasiado a las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas. Luego se ponen histéricas. Mi esposa es totalmente razonable. Acabamos de firmar un acuerdo financiero al 50% y le pareció perfecto. Javier lo miró fijamente. ¿Un reparto al 50% mientras está embarazada? Sí, es la forma moderna de hacer las cosas, dijo Santiago a la defensiva. Su embarazo es su asunto biológico. ¿Por qué tendría yo que pagar toda la factura? Mantener las cosas separadas es justo. Javier abrió la boca, claramente queriendo decir algo, pero se lo tragó. Le dio una palmada en el hombro a Santiago. Oye, lo que te haga feliz, compadre. Santiago no captó el asco oculto en el tono de Javier. Guardó su portafolio. Tenía que ir al restaurante de carnes para reunirse con el vicepresidente. Como Ximena no estaba, tendría que ir solo. Al salir del edificio de oficinas le sonó el teléfono. Era Ximena. Un alivio lo invadió, reemplazado de inmediato por ira. Contestó con brusquedad. ¿Dónde demonios has estado? ¿No has contestado el teléfono en todo el día? ¿Tienes idea de lo ocupado que estoy? Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Luego llegó la voz perfectamente plana de Ximena. Santiago, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Estoy ocupado. Tengo una cena con el vicepresidente. Estate en casa cuando vuelva. Estoy en la casa, lo interrumpió Ximena. Vuelve ahora mismo. Si no lo haces, te arrepentirás. Colgó. Santiago miró la pantalla, furioso. ¿Me ha colgado? ¿Me ha amenazado? Pero la palabra arrepentirás hizo que se le encogiera el estómago. Ximena no era de hacer amenazas vacías, dudó. Luego le envió un mensaje al asistente del vicepresidente inventándose una emergencia familiar. Subió a su Audi y condujo a casa. La casa estaba muy iluminada. En cuanto entró, olió a barbacoa con tortillas recién hechas, su platillo favorito. Ximena salió de la cocina con un delantal, sosteniendo un tazón de guacamole. Parecía completamente normal. Ya estás en casa. Lávate las manos. La cena está lista. Las acusaciones murieron en la garganta de Santiago. La miró fijamente, intentando leer su rostro, pero ella le ofreció una sonrisa leve y educada. Como siempre. ¿A dónde fuiste hoy?, preguntó él sentándose. Su tono seguía siendo áspero. Fui a mi cita con la ginecóloga. Ximena le sirvió un plato. La doctora dijo que el bebé está muy sano. La ansiedad de Santiago desapareció. Solo un berrinche, pensó. Ha vuelto igual para cocinarme. ¿Cuánto fue el copago? Dame el recibo, te enviaré mi mitad por transferencia. La mano de Ximena se detuvo. Lo miró. Santiago, estoy embarazada de casi 4 meses. No has venido a una sola cita. ¿Sabes siquiera cómo se ve el bebé en el ultrasonido? ¿Sabes cuándo sentí por primera vez que se movía? Estoy ocupado, dijo Santiago con impaciencia. Además, esas citas son rutinarias. ¿Cuál es el problema? Ximena sonrió. Era una sonrisa muy leve, pero hizo que el pecho de Santiago se tensara sin explicación. Comamos, dijo ella, dejando el tema. Se sirvió un vaso de agua de Jamaica. Por cierto, ¿dónde está tu madre? Fue al club de campo a jugar canasta. Dijo que volvería tarde. Santiago se hizo un taco de barbacoa. Estaba tan deliciosa como siempre. Asegúrate de ir mañana al súper. Se nos acabó la leche de almendras y mi madre dijo que quiere algunos de esos suplementos caros de colágeno. Ponlo en tu tarjeta por ahora. Ximena comió en silencio. Santiago sintió una sensación molesta de que algo en ella era diferente ese día, pero no lograba identificar qué era. Estaba más callada. Su mirada era más profunda. Aquella mirada cautelosa, ansiosa por complacer, había desaparecido por completo de sus ojos. Pero él lo descartó. Las mujeres embarazadas eran emocionales. Se le pasaría. Después de cenar, Ximena recogió la mesa. Santiago se sentó en el sofá, cambiando de canal. Todavía tienes que comprarle un regalo a la esposa del vicepresidente. Él elegirá un nuevo vicepresidente senior el mes que viene y estoy en la lista de candidatos. A ella le gustan tus cosas de diseño. Hazle un poco la barba. No regalo mis diseños, dijo Ximena desde la cocina, por encima del sonido del agua corriendo. ¿Por qué eres tan terca?
se quejó Santiago. Dárselo sería un honor. Tus dibujitos tampoco generan dinero de verdad. Sus bolsos cuestan millones. Ximena no respondió. Santiago asumió que estaba de acuerdo. En la televisión, un presentador de noticias financieras estaba dando una noticia de última hora. Aura Diseño, la prestigiosa firma boutique de diseño, acaba de ser adquirida por Grupo Garza por una suma astronómica no revelada. La fundadora Valentina Suárez anunció que presentarán a una misteriosa nueva directora de diseño para liderar su expansión. Puro humo, se burló Santiago. No hay dinero real en el arte. Las finanzas son el único poder de verdad. Ximena salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Santiago, tenemos que hablar de nuevo del acuerdo del 50%. ¿Ya lo firmaste? Lo hice, pero hay detalles que necesitamos aclarar. Ximena se sentó frente a él y colocó una hoja impresa sobre la mesa de centro. Estos son mis términos complementarios. Échales un vistazo. Santiago la tomó. Mientras leía, su rostro se puso morado. ¿Compensación por trabajo doméstico? ¿Cargos por angustia emocional? Ximena, ¿estás loca? Estoy perfectamente cuerda, dijo ella con calma. Según el acuerdo, los gastos financieros son al 50%. Por lo tanto, el trabajo doméstico y la inversión emocional también deben cuantificarse. Desde que me quedé embarazada, he hecho el 100% de las tareas de la casa. Calculé mis horas según la tarifa de mercado de una empleada doméstica y un chef privado en la Ciudad de México. Me debes la mitad. Además, tu frialdad y abuso verbal me han causado una angustia mental severa. Esa pérdida emocional también está detallada aquí. Santiago se levantó de golpe del sofá. Te estás pasando, Ximena. Simplemente estoy aplicando tu lógica. Ximena lo miró con los ojos completamente claros. ¿O es que tu lógica solo se aplica cuando te ahorra dinero? Santiago se quedó sin palabras. La miró con rabia. De repente, ella parecía una completa desconocida. Cuando se volvió esta mujer obediente y callada, tan afilada con la lengua. No voy a firmar esta basura. Tiró el papel de vuelta sobre la mesa. Si no está satisfecha, podemos divorciarnos. Ahí estaba. Santiago había pensado brevemente en usar la palabra divorcio solo para asustarla, pero en realidad no quería divorciarse. Solo quería que se sometiera. Ella estaba embarazada de 4 meses y desempleada. ¿Cómo sobreviviría sin él? Esperaba que retrocediera, que llorara y le suplicara que no la dejara. Pero Ximena simplemente se quedó sentada mirándolo. Lo miró durante mucho, mucho tiempo. Entonces sonrió. Está bien, dijo. Divorciémonos. Santiago se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Dije que quiero el divorcio. Ximena se levantó, abrió el cajón de la mesa de centro y sacó una carpeta gruesa. Este es el acuerdo de divorcio que redactó mi abogada. Léelo. Si no tienes ninguna objeción, fírmalo. Santiago no podía creer lo que oía. Agarró el documento y pasó las páginas. El color se le fue del rostro. Custodia del hijo otorgada únicamente a la esposa. Bienes matrimoniales divididos estrictamente conforme a la ley. Además, debido a la coacción financiera y al abuso emocional del esposo durante el embarazo, la esposa exige una indemnización de 1,000,000 de pesos por daños morales. Parece un menú, ¿verdad? Dijo Ximena con una voz desprovista de emoción. Si te niegas a aceptar, iremos a juicio. Y cuando lo hagamos, las pruebas de que desviaste bienes matrimoniales a tu madre y las grabaciones de audio de tus infracciones a la CNBV en el banco se presentarán en el expediente público. ¿Tú, me grabaste? ¿Has estado reuniendo pruebas? La voz de Santiago tembló. Ximena, me tendiste una trampa. Tú mismo te la tendiste. Los ojos de Ximena finalmente se volvieron helados. Desde el momento en que me entregaste ese contrato del 50%, desde cada vez que me ignoraste, desde cada vez que tu madre me humilló mientras tú fingías no oír. Santiago, no soy estúpida. Solo te amaba. Así que lo soporté. Pero ya no te amo. Cogió una pluma y se la tendió. Firma. Firma y hemos terminado. La mano de Santiago temblaba. Miró a Ximena, esa mujer que él creía tener completamente bajo su control, y por primera vez sintió verdadero terror. No voy a firmarlo. Retrocedió. Ximena, me equivoqué. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Romperé el acuerdo del 50%. A partir de ahora te daré todo mi dinero, ¿vale? Demasiado tarde. Ximena negó con la cabeza. En el momento en que planteaste dividir las facturas médicas de nuestro bebé, lo nuestro murió. Miró el reloj de pared. Te doy 3 días para pensarlo. Si no firmas para entonces, presentaré la demanda y perderás muchísimo más. Dicho eso, se dio la vuelta y subió las escaleras.
Santiago se quedó congelado en la sala. Los papeles del divorcio se sentían como hierro ardiendo en sus manos. De pronto recordó que ella había dicho que había ido al médico ese día, pero no había traído ninguna impresión del ultrasonido. No había mencionado ningún consejo de la doctora. Simplemente volvió a casa, cocinó la cena con calma, le entregó los papeles de divorcio y habló con una racionalidad fría y aterradora. No actuaba como una mujer embarazada, no actuaba como una esposa que acababa de ser humillada. Santiago subió corriendo las escaleras y abrió de golpe la puerta del dormitorio. Ximena estaba preparando una maleta, ya estaba medio llena. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. Ni siquiera levantó la vista. Necesitamos un periodo de reflexión durante estos 3 días. Llámame cuando hayas tomado una decisión. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con nuestro bebé? La garganta de Santiago estaba seca. Ximena dejó de doblar una camisa, se irguió y se tocó el vientre. Bajo el suéter holgado, la barriga apenas se notaba. El bebé está bien, dijo. Cerró la cremallera de la maleta y pasó junto a él. Al llegar a la puerta principal se detuvo y miró atrás. Lo miró como se mira a un desconocido en el metro. Santiago, esa fue la última comida que cocinaré para ti en mi vida. Espero que la hayas disfrutado. Nunca volverás a probar otra. Salió por la puerta. Santiago se quedó en el pasillo vacío, sintiendo de pronto que una enorme parte de su vida acababa de ser arrancada violentamente. Bajó corriendo las escaleras para perseguirla, pero ella ya estaba subiendo a un Uber negro, desapareciendo en la noche. Volvió al comedor. El plato con la barbacoa sobrante seguía caliente. Se sentó, tomó un bocado y masticó. Estaba deliciosa como siempre, pero de repente le dieron ganas de llorar. Durante el primer día después de que Ximena se marchara, Santiago intentó restarle importancia. Se convenció de que solo estaba montando un berrinche enorme. Se quedaría unos días en casa de sus padres en Cuernavaca, se quedaría sin dinero y volvería arrastrándose. Habían peleado antes, y ella siempre cedía. Incluso se sintió un poco engreído al respecto. Con el acuerdo del 50% en vigor, sus gastos se reducirían a la mitad y cuando ella volviera, aún tendría que encargarse de la casa. En cuanto al divorcio, no creyó ni por un segundo que ella tuviera el valor. Una mujer embarazada de 4 meses sin trabajo, ¿cómo iba a sobrevivir? Así que Ximena corrió con su mamá. Se burló la señora Montes a la mañana siguiente, comiendo un waffle congelado. Mejor, que haga su berrinche. Cuando se quede sin dinero, aprenderá cuál es su lugar. Quedarse embarazada no la convierte en la reina de México. Santiago gruñó. Las palabras de su madre enterraron la ansiedad que sentía en el estómago. Sí, solo estaba faroleando. Fue al trabajo, asistió a reuniones y llevó clientes a comer. Pero por la noche no había una cena caliente esperándolo. Pidió comida a domicilio. Sabía a cartón. Sus trajes estaban arrugados porque nadie los planchaba. Y un vicepresidente incluso hizo un comentario sarcástico al respecto. Los suelos de madera de la casa acumulaban polvo. Para el segundo día, ella seguía sin contactarlo. Santiago le envió un mensaje. ¿Ya terminaste de hacer pucheros? Mi madre quiere que hagas macarrones con queso caseros. Vuelve a casa. Apareció un signo de exclamación rojo junto al mensaje. No entregado. Ella había bloqueado su número. El pánico por fin se instaló. La llamó, directo al buzón de voz. Llamó a casa de sus padres. Nadie contestó. Condujo hasta Aura Diseño y preguntó a la recepcionista. Lo siento. Ximena está de licencia indefinida. La recepcionista sonrió educadamente. Está embarazada. ¿A dónde pudo haber ido? Lo siento, señor. No podemos revelar información de empleados. Santiago salió del edificio de cristal sintiéndose humillado. De pie en la acera de Polanco, miró hacia la elegante arquitectura de Aura Diseño. Le golpeó la realidad de que no sabía nada sobre la carrera de ella. Sabía que dibujaba cosas, pero ¿qué diseñaba exactamente? ¿Cuánto ganaba? ¿Era respetada? No tenía ni idea. Nunca se había molestado en preguntar. En la tarde del tercer día, sonó el teléfono de Santiago. Era su madre. Santiago, vuelve a casa ahora mismo. Esa Ximena de pacotilla envió a una abogada a nuestra casa. A Santiago se le cayó el estómago. Condujo a toda velocidad hasta casa. En la sala, una mujer con un elegante traje gris estaba sentada perfectamente recta con una pila de archivos sobre la mesa de centro frente a ella. La señora Montes caminaba de un lado a otro maldiciendo, pero la abogada ni parpadeó. Señor Montes, soy la licenciada Robles, represento a Ximena. Se puso de pie y le entregó una tarjeta de presentación. Estoy aquí para finalizar los términos de su divorcio. Divorcio. No estoy de acuerdo.
chilló la señora Montes. Ella lleva dentro al heredero de los Montes, no tiene derecho a divorciarse. La licenciada Robles se ajustó las gafas. Según la ley, un esposo no puede solicitar unilateralmente el divorcio mientras la esposa está embarazada. Sin embargo, la esposa está plenamente en su derecho de presentarlo. Ximena es la demandante aquí, es completamente legal. El rostro de Santiago palideció. De verdad estaba siguiendo adelante. Aquí está el acuerdo final. La abogada sacó varias páginas grapadas. Los términos de Ximena no son negociables. Ella obtiene la custodia completa. Los bienes matrimoniales se dividen de forma justa. Además, debido al abuso financiero de su propuesta de división al 50% durante un estado médico vulnerable, está solicitando una indemnización reducida por daños morales de 600,000 pesos. 600,000 pesos. ¿Por qué no asalta un banco directamente?, gritó la señora Montes. Santiago ignoró a su madre, miró fijamente los papeles. ¿Dónde está ella? Hasta que firme estos documentos, Ximena ha solicitado no tener contacto directo. Entonces, no firmo. Santiago tiró los papeles sobre la mesa. Dígale que si quiere divorciarse puede venir a mirarme a los ojos y decirlo. La licenciada Robles ofreció una sonrisa fría y profesional. Metió la mano en su portafolio y sacó un sobre. Ximena anticipó que diría eso. Me pidió que le diera esto. Santiago lo abrió de un tirón. Dentro había un montón de fotografías. Era él tomando copas y cenando con varias mujeres durante los últimos 2 años. Aunque no había nada explícitamente sexual, el volumen y la línea temporal pintaban un claro cuadro de infidelidad. Después venían impresiones de sus transferencias bancarias que mostraban grandes sumas de dinero movidas en secreto a la cuenta de la señora Montes bajo la excusa de inversiones. Finalmente, una memoria USB acompañada de una transcripción. Era él y Javier en un bar de Polanco, presumiendo de cómo había inflado las métricas de valoración en una reciente fusión tecnológica para asegurarse una comisión enorme. Las manos de Santiago empezaron a temblar violentamente. Si estos documentos fueran presentados durante el proceso de descubrimiento, o peor aún, enviados de forma anónima a la CNBV y al departamento de cumplimiento de su firma, dijo la licenciada Robles con suavidad, imagino que las consecuencias serían catastróficas. Ella ha estado planeando esto. La voz de Santiago se quebró. Ximena es una mujer muy detallista. Le dio muchas oportunidades. Usted eligió no aprovecharlas. Firme los papeles, señor Montes, es la mejor opción que le queda. La señora Montes arrebató las fotos y la transcripción. Leyó unas líneas y se le fue el color del rostro. Santiago, si tu jefe ve esto. Santiago se desplomó en el sofá con la sangre helada. Por fin entendió. Ximena no estaba haciendo un berrinche. Había tendido una trampa y solo había estado esperando a que él pisara el gatillo. Y él, como un idiota arrogante, prácticamente se había lanzado sobre ella, creyendo que ella estaba faroleando. Quiero verla. Levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre. Déjeme verla una última vez y firmaré. La licenciada Robles lo consideró. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje. 1 minuto después vibró. Ella asintió. Ximena acepta, pero debe ser en un lugar público y yo estaré presente. Ya. Se reunieron la tarde siguiente en una cafetería elegante cerca del bosque de Chapultepec. Santiago llegó 30 minutos antes, con la rodilla rebotando bajo la mesa. Su mente era un caos de disculpas, rabia y un terror absoluto a perder su carrera y su reputación. Exactamente a las 3 de la tarde, la puerta se abrió. Entró Ximena. Santiago casi no la reconoció. Llevaba un impresionante vestido midi de punto color crema con una gabardina color camel sobre los hombros. Su cabello estaba peinado en ondas suaves y su maquillaje era impecable. Se veía radiante, mejor que antes de quedarse embarazada. El aura de sumisión silenciosa y disculpándose por existir había desaparecido por completo, reemplazada por una confianza natural e intimidante. Y no estaba embarazada. El cerebro de Santiago sufrió un cortocircuito. El vientre de Ximena estaba completamente plano bajo el vestido de punto. No parecía una mujer de 4 meses. Tú. Se levantó con la voz temblorosa. ¿Dónde está el bebé? Ximena se sentó frente a él. La licenciada Robles ocupó el asiento a su lado. Un mesero se acercó y Ximena pidió un latte descafeinado con una postura elegante. Señor Montes, centrémonos en los negocios. La licenciada Robles deslizó los papeles por la mesa. Ximena ha aceptado renunciar por completo a los daños morales como concesión final. Firme aquí. Santiago ni siquiera miró los papeles, se quedó mirando fijamente el vientre plano de Ximena. Luego levantó la vista hacia su rostro. ¿Dónde está el bebé?
Ximena. ¿Qué le pasó a nuestro hijo? Ximena finalmente le sostuvo la mirada. Sus ojos estaban tan tranquilos como un lago congelado. El bebé está bien. Pero no tienen nada que ver contigo. ¿Qué quieres decir con que no tienen nada que ver conmigo? Ese es mi hijo. Santiago alzó la voz, atrayendo miradas de otras mesas. Dime la verdad. ¿Estuviste siquiera embarazada alguna vez? Todo esto fue una estafa. Sí estuve embarazada. Ximena tomó un sorbo de su latte. 110 días, ni un día menos. Pero Santiago, en el momento en que me entregaste aquel acuerdo del 50%, renunciaste para siempre a tu derecho de ser padre de este niño. Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó una impresión del ultrasonido y se la deslizó hacia él. Santiago la tomó con las manos temblorosas. La imagen en blanco y negro mostraba claramente el contorno de un feto. La fecha era de hacía un mes. Edad gestacional: 13 semanas y 4 días. El bebé está perfectamente sano, dijo Ximena. Pero tú no lo mereces. Tú, abortaste. A Santiago se le fue toda la sangre del rostro. Ximena, eso era una vida humana. ¿Cómo pudiste? ¿Quién dijo que aborté? Ximena soltó una risa que tenía partes iguales de burla y lástima. Santiago, ¿de verdad crees que soy tan monstruosa? ¿Que le haría daño a mi propio hijo solo por fastidiarte? Santiago se quedó paralizado. Entonces, el bebé. Daré a luz a este niño y lo criaré de forma maravillosa. Ximena volvió a guardar el ultrasonido en su bolso. Pero jamás sabrá tu nombre. Desde este momento, tú y tu familia dejan de existir en nuestras vidas. No tienes derecho, perdió los nervios Santiago. Es mi sangre. Tienes que, lo interrumpió Ximena, bajando la voz hasta una frialdad peligrosa. Santiago, ¿fuiste a un solo ultrasonido? ¿Compraste un solo mameluco? ¿Sabes siquiera la fecha exacta en la que el bebé se movió por primera vez? Lo único que hiciste como padre fue esperar a que estuviera embarazada de 110 días, entregarme una hoja de cálculo y decirme que pagara mi propia epidural. Cada palabra fue una daga directa al pecho de Santiago. No mereces llamarte padre, ni siquiera mereces pronunciar la palabra derechos. Santiago abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Ximena. Parecía estar a años luz de distancia. La mujer que antes lo miraba con un universo de amor en los ojos, ahora lo miraba como si fuera basura en la acera. Firma los papeles, Santiago. Ximena dio un toque al contrato. Fírmalo y conservarás tu puesto de vicepresidente. Conservarás tu salario de 6 cifras. Conservarás tu reputación. No los firmes y iremos a la guerra. Lo perderás todo. La licenciada Robles destapó una pluma Montblanc y se la tendió. Santiago miró la pluma. Le temblaba la mano sin control. Miró a Ximena desesperadamente, buscando un destello de duda, una pista del amor que alguna vez compartieron. No encontró nada, solo cero absoluto. Si firmo, ¿destruirás las pruebas? No, dijo Ximena sin rodeos. Pero mientras no vuelvas a acercarte a mí ni a mi hijo, no las haré públicas. Ese es el último resto de misericordia que te ofrezco. Misericordia. Santiago soltó una risa amarga y rota, tomó la pluma y firmó su nombre en la línea de puntos. Cada trazo se sintió como si estuviera cortándose un pedazo de su propia carne. Cuando terminó, se desplomó contra la silla, completamente vacío por dentro. Ximena revisó la firma, asintió hacia la licenciada Robles y guardó los papeles en su bolso. La licenciada Robles se encargará de presentarlos. Adiós, Santiago. Se levantó y caminó hacia la puerta. Ximena. La llamó Santiago de repente. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Yo, de verdad sé que me equivoqué. Su voz se quebró con un sollozo reprimido. ¿No puedes darme una oportunidad más? Romperé el acuerdo del 50%. Te daré todo lo que tengo. Seré un buen esposo, un buen padre, por favor. Ximena guardó silencio durante mucho tiempo, luego sonrió con suavidad. Algunos errores solo necesitan ocurrir una vez, Santiago. Empujó la puerta de cristal y salió a la fresca tarde de la Ciudad de México. La luz del sol golpeó su gabardina, dándole un halo dorado. Santiago se quedó solo en la cafetería, viéndola subir a un elegante coche negro con chofer. Había un hombre en el asiento del conductor. Santiago no pudo verle bien la cara, pero sintió una extraña punzada de reconocimiento. El coche arrancó y desapareció entre el tráfico. La licenciada Robles recogió su portafolio. Señor Montes, los documentos judiciales le serán enviados por correo. Además, Ximena me pidió que le transmitiera un último mensaje. ¿Qué? Ella dijo, gracias por dejarme ir. La licenciada Robles se marchó. Santiago se quedó solo. El café sobre la mesa se había enfriado por completo.
De repente recordó que 3 años atrás, en una cafetería muy parecida a esa, habían planeado su boda. Ella lo había mirado con estrellas en los ojos. Su teléfono vibró. Era su madre. Santiago, ¿te encargaste de ella? ¿Aceptó esa escuincla volver a casa? Te digo una cosa, si pone un pie en esta casa, haz que se arrodille y se disculpe. Santiago colgó el teléfono, hundió el rostro entre las manos, sus hombros temblando mientras finalmente se derrumbaba y lloraba. Pero todavía no se daba cuenta de que había perdido mucho más que a Ximena. En el coche negro con chofer, Ximena se abrochó el cinturón y soltó un largo suspiro. ¿Estás bien? La conductora, Valentina, su jefa en Aura Diseño, la miró con los ojos llenos de preocupación. Estoy genial, sonrió Ximena. Era una sonrisa de puro alivio. Nunca he estado mejor. Valentina había sido quien cuidaba de Ximena desde que supo que estaba embarazada. La había ayudado a ocultar la transición. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Valentina se incorporó al periférico. Centrarme en el embarazo. Primero, descansar. Ximena se tocó el vientre. Después, empezar de nuevo. Valentina, ¿sigue en pie esa oferta que mencionaste? Por supuesto que sí. Los ojos de Valentina se iluminaron. Cuando Grupo Garza nos compró, me aseguré de que el puesto de directora de diseño quedara reservado para ti. Solo estamos esperando a que tengas al bebé y hagas tu gran regreso. Ximena miró por la ventana. El cielo era de un azul brillante. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Hija, ya está hecho, vuelve pronto a casa. Tu padre está encendiendo el asador, preparando tus arracheras favoritas. Ximena respondió. Ya está hecho. Voy en camino. Sonrió. Tenía los ojos húmedos, pero llenos de esperanza. El coche avanzó hacia el sur de la ciudad, hacia una nueva vida. Una vida sin división al 50%, sin frialdad, sin cálculos. Solo las personas que la amaban y el bebé que venía en camino. Santiago pensó que el divorcio era el final de todo. Pero 4 días después, caminaba por un centro comercial exclusivo en Polanco, buscando distraerse. Cuando se quedó congelado, Ximena salía de una boutique de lujo. Su vientre estaba completamente plano bajo un saco a medida. Pero lo que hizo que la sangre de Santiago hirviera fue el hombre que caminaba a su lado. Era alto, increíblemente atractivo. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida. Caminaban hombro con hombro y Ximena se reía con una risa brillante y genuina. Santiago vio rojo. Corrió hacia ellos. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué le hiciste a nuestro hijo? Antes de que Ximena pudiera reaccionar siquiera, el hombre del traje se colocó con suavidad frente a ella, bloqueando por completo a Santiago. Señor Montes, la voz del hombre era baja, cargada con la autoridad innegable del dinero antiguo. Aléjese de mi esposa. Santiago sintió como si le hubiera caído un rayo. Esposa, retrocedió tambaleándose, con la mirada saltando del vientre plano de Ximena al hombre que la defendía. El hombre estaba a principios de sus 30, irradiando una presencia tranquila pero letal. Una mano flotaba protectora detrás de Ximena, la otra colgaba a su lado. El puño de su camisa se deslizó lo justo para revelar un reloj Patek Philippe. ¿Qué? ¿Cómo la llamaste? Tartamudeó Santiago. Ximena, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? El centro comercial estaba lleno y la gente ya empezaba a detenerse a mirar. Ximena tiró suavemente de la manga del hombre, indicándole que la dejara manejarlo. Dio medio paso al frente, mirando a Santiago con total indiferencia. Señor Montes, nuestro divorcio está finalizado, declaró con limpieza. Mi vida personal no es asunto suyo. Han pasado 4 días. 4 días, gritó Santiago. Y eres la esposa de otro. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Y el bebé? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Se lanzó hacia adelante para agarrar el brazo de Ximena, pero el hombre del traje desvió su mano sin esfuerzo y lo empujó hacia atrás. Tócala otra vez y haré que seguridad te rompa el brazo, dijo el hombre con una frialdad glacial. ¿Quién demonios eres tú? Santiago estaba descontrolado. Esto es entre ella y yo. Todo lo que la involucre a ella, me involucra a mí. El hombre no cedió ni un centímetro. Ximena suspiró, visiblemente agotada por el espectáculo. Santiago, lo nuestro terminó. Te dije que ya no tengo nada que ver contigo. En cuanto al bebé, se tocó el vientre plano, está perfectamente bien. Pero no tiene nada que ver contigo. Santiago señaló su cintura. Estás plana. Hace 4 días no lo estabas. ¿Qué le hiciste? Sus gritos atrajeron a 2 guardias de seguridad del centro comercial, que llegaron corriendo y agarraron a Santiago por los brazos. Señor, necesita calmarse y venir con nosotros. Soltadme, esa es mi esposa embarazada. Mató a mi hijo. Santiago se retorció violentamente.
El hombre del traje sacó su teléfono. Sí, administración. Estoy frente a la boutique de Prada. Hay un individuo alterado acosándonos. Asegúrense de que lo escolten fuera del recinto. Colgó, rodeó a Ximena con un brazo protector y susurró, vámonos. Ximena asintió. No le dedicó a Santiago una segunda mirada mientras ella y el hombre entraban en el elevador de cristal. Las puertas se deslizaron hasta cerrarse, cortando los gritos histéricos de Santiago, que fue expulsado a las calles de Polanco. Santiago estaba temblando. El sol de abril era cálido, pero él se sentía helado. El vientre plano de Ximena, ese hombre llamándola su esposa. No es imposible, murmuró, sacó el teléfono y marcó frenéticamente a Ximena. Seguía bloqueado. Llamó a la casa de sus padres. Esta vez Elena contestó, señora, por favor, póngame a Ximena al teléfono. Suplicó prácticamente Santiago. Hubo una pausa. Luego llegó la voz de Elena, más fría que el hielo seco. Santiago, mi hija no tiene nada que ver contigo. No vuelvas a llamar a este número. Por favor, Elena. Solo necesito saber qué pasó con el bebé. Ella. Que lo haya hecho o no, no es asunto tuyo, espetó Elena. Cuando la obligaste a firmar ese contrato del 50%, ¿te importaba el bebé entonces? Demasiado tarde para hacerte ahora el padre preocupado. Elena, séquela. Ahórratelo, lo cortó Elena. Ximena ahora está viviendo una gran vida. No te atrevas a molestarla. Y no me llames señora. Me das asco. Clic. Santiago se quedó en la acera sujetando el teléfono como un idiota mientras los peatones pasaban a su alrededor. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Dónde podía encontrarla? Se dio cuenta, con una sacudida nauseabunda, de que no conocía a sus amigos. No sabía a dónde le gustaba ir. No sabía nada de la mujer con la que había estado casado 3 años. Volvió tambaleándose a su casa. Su madre estaba viendo la televisión. Mamá, croó Santiago. Creo que Ximena abortó al bebé. ¿Qué? La señora Montes se giró de golpe. No se atrevería. Es un Montes. La vi hoy en el centro comercial. Estaba plana. Y estaba con un tipo rico que la llamó su esposa. Solo han pasado 4 días. La señora Montes lo miró fijamente, luego se dio una palmada en el muslo. Lo sabía. Sabía que ese escuincla no tramaba nada bueno. Te estuvo engañando todo este tiempo. Apuesto a que ese niño ni siquiera era tuyo. Se divorció de ti para escaparse con su sugar daddy. No, gritó Santiago. El bebé era mío. Las fechas encajan. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ella lo dijo. Su madre empezó a caminar por la sala. Con razón quería el divorcio tan rápido. Tenemos que demandarla. Santiago se desplomó en el sofá. Su mente giraba sin parar. ¿Engaño? ¿Era eso? ¿Por eso nunca exigió dinero? ¿Por eso se fue tan fácilmente? No, Ximena no era así. Nunca salía. Su teléfono siempre estaba desbloqueado. Pero entonces, ¿quién era ese hombre? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier del banco. Oye, güey, ¿viste las noticias del sector hoy? La nueva empresa matriz de Aura Diseño, Grupo Garza, acaba de anunciar a su nueva directora de diseño. Todos hablan de cómo está muy embarazada y aún así la está rompiendo. Mira la foto. Santiago abrió el enlace. Era un artículo de expansión. Había una foto en alta resolución de una mujer de pie en un escenario durante una rueda de prensa. Llevaba un vestido premamá color crema hecho a medida. Su vientre era muy visible, indudablemente embarazada de al menos 4 o 5 meses. Se veía segura, radiante y brillante. El titular decía: Grupo Garza nombra a Ximena, directora principal de diseño para su nueva línea de lujo. Las manos de Santiago temblaron violentamente. Grupo Garza era un conglomerado internacional multimillonario, y Ximena era su directora de diseño. Amplió la foto. Sí, la barriga estaba allí. En el centro comercial, ella llevaba una gabardina muy holgada y estructurada que ocultaba su perfil. No había abortado al bebé, solo se lo había ocultado a él. Santiago, ¿qué estás mirando? La señora Montes se inclinó y soltó un grito ahogado. Esa es Ximena. ¿Es directora? Mamá, nunca la conocimos en absoluto, susurró Santiago. De repente, la televisión de la sala pasó a una transmisión en directo de una gala benéfica en el Palacio de Bellas Artes. En la alfombra roja, una pareja impresionante subía los escalones. El hombre era el mismo del centro comercial, el del traje hecho a medida. Del brazo llevaba a Ximena. Ella se había cambiado a un brillante vestido de noche plateado. Bajo la seda, su vientre de embarazada se veía hermoso y pronunciado.
La comentarista de la alfombra roja hablaba entusiasmada. Y aquí llega Alejandro Garza, el enigmático director ejecutivo de Grupo Garza, acompañado por su hermosa esposa Ximena. La señora Garza acaba de ser anunciada como la nueva directora de diseño de la marca. Fuentes dicen que está embarazada de más de 4 meses. Sin duda, una pareja poderosa. ¿La esposa del director ejecutivo? Chilló la señora Montes, dejando caer el mando de la televisión. Ximena se casó con un multimillonario. Santiago miró la pantalla, paralizado. Alejandro Garza. Grupo Garza. ¿Estaban casados? ¿Cómo? ¿De quién era el bebé? Millones de preguntas explotaron en su cerebro. Recordó la mirada de absoluta indiferencia en los ojos de Ximena cuando firmó los papeles del divorcio. Gracias por dejarme ir. Ella ya había encontrado su camino hacia la cima del mundo, y él era la basura que había dejado en el fondo. Su teléfono sonó. Era el director general de su banco de inversión. Montes, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Recursos humanos y el área legal están aquí. Hemos recibido un paquete anónimo detallando graves infracciones de cumplimiento, uso de información privilegiada y datos falsificados en tus últimas 3 fusiones. Trae tu gafete de seguridad. El teléfono de Santiago se le resbaló de la mano y se hizo pedazos sobre el suelo. En una oficina de ático en un rascacielos de Reforma, Ximena estaba sentada en un sofá de terciopelo mullido, sosteniendo una taza de leche caliente, mirando el brillante horizonte de la Ciudad de México. Desde allí arriba, la ciudad se sentía completamente diferente. ¿Sigues nerviosa? Alejandro se acercó y se sentó a su lado. Le entregó una pequeña caja de terciopelo Cartier. Ximena la abrió. Dentro había un impresionante colgante de diamantes. La rueda de prensa salió preciosa hoy. Un regalo. Alejandro sonrió. Brillabas en ese escenario. Ximena tocó el collar, sintiendo una oleada de calidez, pero negó con la cabeza. Es demasiado caro, Alejandro. Solo estamos en un matrimonio por contrato. No puedo aceptar esto. 3 meses antes, Ximena se había cruzado con Alejandro en el despacho de la licenciada Robles. En aquel momento acababa de quedarse embarazada y buscaba asesoría para el divorcio. Alejandro estaba allí resolviendo asuntos del fideicomiso familiar. Él la reconoció. Su hermana menor había sido compañera de cuarto de Ximena en la universidad, y siempre hablaba maravillas de su brillante amiga artista atrapada en un matrimonio sin futuro. Más tarde, Alejandro se acercó a ella con una propuesta. Un matrimonio falso. Necesito una esposa para que mi junta directiva y mi familia tradicional dejen de presionarme con lo de un heredero y la estabilidad, había dicho él. Tú necesitas protección legal, atención médica de primer nivel e inmunidad absoluta frente a tu exmarido. Firmamos un acuerdo prenupcial. Dura hasta que el bebé cumpla 1 año. No interferimos en la vida privada del otro. Interpretamos el papel en público. Cuando termine, recibirás una indemnización muy generosa. Ximena lo pensó durante 3 días y aceptó. Pero Alejandro había hecho mucho más de lo que exigía el contrato. Contrató a la mejor ginecóloga obstetra del hospital ABC. Trajo a una nutrióloga privada. Cuando Grupo Garza adquirió Aura Diseño, pasó por encima de las objeciones de la Junta para nombrarla directora de diseño. Tu talento no debería quedar enterrado, le había dicho. Ella estaba agradecida, pero se recordaba constantemente a sí misma. Esto es una transacción. No te enamores. Póntelo, te queda bien. Alejandro tomó el collar, caminó detrás de ella y se lo abrochó suavemente alrededor del cuello. ¿Santiago te hizo daño hoy en el centro comercial? Ximena frunció ligeramente el ceño recordando la escena. Simplemente no esperaba encontrarme con él. ¿Quieres que me encargue de él? El tono de Alejandro era tranquilo, pero sus ojos eran peligrosos. Puedo asegurarme de que nunca vuelva a caminar por la misma colonia que tú. No hace falta. Hemos terminado. Ximena negó con la cabeza. Mientras se mantenga alejado, no desperdiciaré mi energía en él. Eres demasiado amable. Alejandro volvió a sentarse frente a ella. Pero conmigo cerca, no se atreverá. Ximena tocó los fríos diamantes que descansaban contra su clavícula. Alejandro, gracias por todo, pero nada de esto está en nuestro contrato. No tienes que llamarme por mi nombre completo como si fuera un socio de negocios, la interrumpió Alejandro. Si vamos a interpretar el papel, necesitamos ser convincentes. Y su voz se suavizó. Hago estas cosas porque quiero, al diablo con el contrato. A Ximena se le saltó un latido. Apartó la mirada. Un golpe en la puerta rompió la tensión. El asistente ejecutivo de Alejandro entró. Señor Garza, el coche está listo. Sus padres los esperan para cenar en la finca de Valle de Bravo. Vamos, señora Garza. Alejandro se levantó y le ofreció la mano. Ximena respiró hondo y puso su mano en la de él.
Había elegido este camino, tenía que recorrerlo. El mundo de Santiago se había derrumbado. Tras una intensa investigación interna, el banco lo despidió. Las pruebas que Ximena había reunido eran irrefutables. Para evitar un proceso penal y la cárcel, Santiago tuvo que entregar todos sus bonos, liquidar su fondo de ahorro y pagar una enorme restitución. Fue vetado de la Bolsa Mexicana de Valores. La señora Montes estaba frenética, llamando a todos los favores que se le ocurrían, pero los antiguos amigos de Santiago ni siquiera contestaban el teléfono. «Es esa Ximena». Lloraba la señora Montes en la sala que ahora se sentía como una tumba. Se metió en la cama de un multimillonario y ahora nos está arruinando. Santiago, tienes que demandarla. Extorsiónalos. Santiago estaba sentado en el sofá mirando la pared sin expresión. Llevaba días sin afeitarse. ¿Demandarla? ¿Cómo? Estaba protegida por seguridad corporativa. Vivía en un penthouse en Polanco. Él ni siquiera podía pasar del lobby. Y aunque pudiera, ¿qué le diría? Recordó la mirada en sus ojos cuando le entregó los papeles de divorcio. Aquella calma absoluta y escalofriante. Mamá, basta. La voz de Santiago estaba ronca. Es mi culpa, yo hice esto. Me lo gané. ¿De qué estás hablando, sabes? Anoche soñé con nuestro primer año de matrimonio, dijo Santiago, con lágrimas acumulándose en los ojos. Ella solía levantarse a las 6 de la mañana para prepararme café de olla fresco y pan tostado con aguacate. Yo le gritaba por hacer demasiado ruido en la cocina. Era un monstruo, mamá. La señora Montes miró a su hijo roto, sin palabras. Santiago se levantó y agarró una bolsa de viaje. ¿A dónde vas? Me mudo. Ya no puedo pagar esta hipoteca, dijo sin mirar atrás. Voy a alquilar un estudio en la colonia Narvarte. Conseguí trabajo como gerente de proyectos de nivel medio en una empresa de logística. Pagan 80,000 pesos al mes. La puerta principal se cerró con un clic. La señora Montes quedó sola en la enorme casa silenciosa, finalmente rompiendo a llorar. La finca de Valle de Bravo era impresionante. Ximena estaba increíblemente nerviosa por conocer a los padres de Alejandro, pero ellos fueron sorprendentemente cálidos. Su madre, una mujer elegante vestida de cashmere, tomó las manos de Ximena. Ximena, qué maravilla conocerte por fin. Alejandro habla de ti sin parar. ¿Cómo llevas el embarazo? Estoy bien, señora Garza, respondió Ximena con educación. Llámame Isabel, querida. Su madre sonrió con calidez. Le deslizó a Ximena en la muñeca una deslumbrante pulsera de diamantes. Ha estado en la familia Garza durante 3 generaciones. Ahora pertenece a mi nuera. Oh, no podría. Ximena miró a Alejandro en pánico. Quédatela. Alejandro la rodeó por la cintura con un brazo. Mi madre quiere que la tengas. Su padre, un titán de la industria, era más callado, pero amable. Durante la cena hablaron de su nueva línea de diseño, Ximena Signature. Cuando ella explicó con pasión su visión, el hombre mayor asintió con genuino respeto. Después de cenar, el padre de Alejandro la retó a una partida de ajedrez en el estudio. Después de 30 minutos intensos, Ximena ganó por poco. Ja, bien, el patriarca soltó una carcajada. Alejandro se casó con una mujer inteligente. Mientras conducían de vuelta a la Ciudad de México, Ximena miró la pesada pulsera de diamantes en su muñeca. Tus padres son personas maravillosas, dijo en voz baja. Pero no saben lo del contrato. Me siento culpable por mentirles. Les dije que nos fugamos porque fue amor a primera vista, dijo Alejandro con los ojos fijos en la carretera. Mi madre tiene una afección cardíaca. Quería haberme establecido más que nada. Cuando le dije que me había casado contigo, se puso tan feliz que su presión arterial se estabilizó. Piensa en ello como si me estuvieras haciendo un favor enorme. La miró por el retrovisor. Solo sigue el juego hasta que nazca el bebé, por favor. Ximena sintió que el corazón se le ablandaba. Está bien. Apoyó la cabeza contra la ventana. Viendo cómo las luces de la calle se difuminaban, apoyó la mano sobre su vientre. El bebé dio una patadita. La vida no estaba tan mal. Ahora tenía un compañero respetuoso, suegros amables, una carrera floreciente y su bebé. En cuanto al amor verdadero, no lo necesitaba. Cerró los ojos, sin notar la forma intensa y devota en que Alejandro la miraba. Avancemos hasta el 3er trimestre. Ximena estaba muy embarazada. Ximena Signature había lanzado su colección de primavera y se agotó en todo el mundo en 24 horas. Vogue México la aclamó como una visionaria. En casa, la actuación de Alejandro empezaba a parecer sospechosamente real. Cancelaba viajes internacionales para cenar con ella. La llevaba en coche a cada cita con la ginecóloga. Cuando ella se despertaba a las 3 de la madrugada con calambres brutales en las piernas,
Él se arrodillaba junto a la cama, y le masajeaba las pantorrillas hasta que volvía a quedarse dormida. Esto no está en el contrato, le recordó ella una noche. Estoy actualizando los términos, respondió él sin apartar la mirada de su tobillo. Los esposos cuidan de sus esposas. Él pintó la habitación del bebé. Él mismo montó la cuna. Pintó un mural de un oso grande y un osito mirando las estrellas. ¿Tú pintaste esto?, preguntó Ximena, de pie en la entrada. Tomé algunas clases de arte en la prepa. Alejandro se frotó la nuca con aire avergonzado. No es gran cosa. Es precioso, dijo ella con sinceridad. Alejandro se acercó y se puso a su lado. Ximena, ¿qué pasará cuando se cumpla el año? ¿De verdad vas a llevarte al bebé y marcharte? Ximena guardó silencio. Ese era el acuerdo. Conseguiré un lugar en la del Valle. Criaré a mi hijo y me centraré en el trabajo. ¿Y si yo no quiero divorciarme? Alejandro se giró para mirarla. Sus ojos estaban intensamente serios. ¿Y si quiero que esto sea real? No me importa el contrato. Te amo, Ximena. Quiero ser un verdadero padre para este bebé y un verdadero esposo para ti. ¿Me darás una oportunidad? El corazón de Ximena golpeó contra sus costillas. Miró a aquel director ejecutivo multimillonario que había pasado los últimos 6 meses, masajeándole los pies hinchados y pintando osos en una pared. Tenía miedo de volver a salir herida, pero el amor de Alejandro era como un fuego lento y constante, derritiendo el hielo alrededor de su corazón. Dame algo de tiempo, susurró. Alejandro sonrió, con los ojos iluminándose. Esperaré todo el tiempo que haga falta. Un mes después, en una fresca mañana de otoño, Ximena rompió aguas. Alejandro entró en pánico. Prácticamente la cargó hasta el coche, se pasó 3 semáforos en rojo y la llevó en brazos a urgencias. No tengas miedo, murmuraba una y otra vez, aunque temblaba más que ella. Entre la niebla del dolor de las contracciones, Ximena recordó a Santiago. Recordó su fría hoja de cálculo de Excel. Luego miró a Alejandro, cuyos ojos estaban rojos por las lágrimas de preocupación. Le apretó la mano con fuerza. Alejandro, si me pasa algo, basta, no te va a pasar nada. Alejandro le besó la frente frenéticamente. Os necesito a los dos, ¿me oyes? Después de 12 horas de parto, las puertas de la sala de maternidad se abrieron. Una enfermera salió con un pequeño bultito envuelto. Señor Garza, un niño sano, 3 kilos 230 gramos. Alejandro rompió a llorar. Sostuvo con cuidado al bebé diminuto y arrugado, demasiado asustado como para respirar fuerte siquiera. 20 minutos después, Ximena salió en una camilla, agotada y pálida, pero sonriendo. Alejandro se arrodilló junto a su camilla, levantando al bebé para que pudiera verlo. Mira, Ximena, nuestro hijo. Ximena tocó la mejilla del bebé. Es tan pequeño. Crecerá. Alejandro la besó en los labios. Te amo, Ximena. Ella lo miró. El miedo había desaparecido. Yo también te amo. Hagámoslo real. Llamaron al niño Mateo. Un mes después organizaron un extravagante bautizo en el Hotel St. Regis. Ximena llevaba un impresionante vestido hecho a medida, sosteniendo a Mateo, de pie radiante junto a Alejandro. Mientras caminaba hacia la suite privada para amamantar, Ximena se cruzó con alguien en el pasillo. Era Santiago. Llevaba un traje barato que le quedaba mal, sosteniendo una pequeña caja de regalo envuelta. Parecía envejecido, cansado y completamente derrotado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ximena con calma. Yo, solo quería traer un regalo. Santiago le tendió la caja. Para el bebé, quería saber si estabas bien. Estoy maravillosamente bien. Ximena no tomó la caja. Santiago, deja el pasado en el pasado. Los dos hemos seguido adelante. Por favor, no vuelvas a venir aquí. Santiago la miró. Vio la paz genuina e imperturbable en sus ojos. Vio el brillo de una mujer que era verdaderamente amada y respetada. Ella no le guardaba rencor, simplemente ya no le importaba. Está bien. Santiago retiró lentamente la caja. Me alegra que seas feliz, Ximena. De verdad. Espero que encuentres paz, Santiago, dijo ella antes de girarse y volver con su marido. Santiago salió del hotel a la brillante luz de Reforma. Respiró hondo el aire otoñal. Había perdido lo mejor que le había pasado en la vida por su propia arrogancia y crueldad, pero al mirar al cielo, finalmente lo aceptó. Se había terminado. 3 años después, Ximena Signature era una potencia global. Ximena estaba en la portada de Forbes México. Alejandro había hecho crecer Grupo Garza un 30%, pero se negaba estrictamente a trabajar más allá de las 5 de la tarde. Tenía que llegar a casa para jugar con Legos con Mateo. Ahora un niño de 3 años increíblemente enérgico que idolatraba a su padre. Un domingo, la familia fue a Six Flags México. Alejandro llevaba a Mateo sobre los hombros,
el pequeño riéndose y señalando las montañas rusas. «Mamá, ven al carrusel», gritó Mateo. «Ya voy». Ximena rió, sosteniendo un algodón de azúcar. Montaron juntos en el carrusel. Alejandro estaba junto al caballo de madera de Mateo, tomando la mano de Ximena, mientras la atracción giraba al son de la alegre música. A lo lejos, de pie cerca de un puesto de churros, un hombre con polo los observaba. Era Santiago. Estaba en el parque realizando una auditoría logística para su empleo corporativo de nivel medio. Observó a Ximena reír con la cabeza echada hacia atrás, más hermosa de lo que jamás había sido. Observó al director ejecutivo multimillonario mirarla como si fuera la única mujer sobre la tierra. Observó al niño gritar de alegría. Santiago ya no sintió rabia, no sintió celos, solo sintió una resignación tranquila. Algunos errores los pagas durante el resto de tu vida. Se dio la vuelta y regresó a su trabajo, desapareciendo entre la multitud. Esa noche, Ximena estaba de pie en el balcón de su penthouse, mirando las luces de la ciudad. Alejandro la rodeó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Pensaba en lo afortunada que soy. Ximena se recostó contra su pecho. Conocerte fue lo más afortunado que me ha pasado. Alejandro le besó el costado del cuello. Conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Tú y Mateo sois todo mi mundo. Dentro, Mateo dormía profundamente en su habitación pintada con osos. Fuera, la ciudad latía llena de vida. Ximena sonrió, cerrando los ojos. Había atravesado la tormenta más oscura, se había negado a romperse y había construido su propio imperio. Y ahora, por fin, tenía todo lo que siempre había soñado.